Cordial saludo, mi nombre es Emilio Nurciano Pinzón, ingeniero de sistemas. A continuación, procederé a explicar en un video la campaña sobre la prevención de delitos informáticos, identificando toda la normativa, cuáles delitos informáticos se conocen y cuáles recomendaciones se deben tomar para evitar ser víctima o caer en ellos. Para el curso actualmente de aspectos éticos y legales de la seguridad informática, especialización en seguridad informática. Empezamos inicialmente revisando qué es una conducta delictiva. Una conducta es conocida como la manera de comportarse de una persona se vuelve delictiva si ejecuta acciones ilegales o que van en contra de la ley. Eso en cuanto a la parte legal, si una conducta va en contra de la ley, por lo general se suele conocer como ilegal, y si va siguiendo la ley, pues es una conducta correcta en algunos casos. Desde la perspectiva de la psicología, los comportamientos delictivos implican interacciones, pensamientos, elección, emoción, recompensa, rasgos, perfiles de personalidad, aprendizaje, socializaciones, creencias y actitudes. Todos estos factores de una u otra forma pueden llevar a que una persona desarrolle determinadas conductas delictivas. Eso es en cuanto a la parte psicológica. Ahora, ¿qué pasa si una persona es poco sociable, se actúa por lo general en la noche, puede desarrollar conductas delictivas, por lo que lleva en algunos casos a volverse delincuente informático, donde utilizan su inteligencia o conocimiento superior al normal para adquirir los conocimientos en esta materia y generar comportamientos ilegales? Entonces, desde la ley se puede identificar una conducta ilegal si no sigue como tal la normativa vigente. Pero ¿qué pasa? Hay muchas conductas ilegales que no están en la ley y que por ende no significa que no sean ilegales. Por eso es importante tener pendiente cuáles son las conductas ilegales y cuál es lo legal. Todo siguiendo siempre patrones y conductas que pueden llevar a identificar a una persona si es o no es legal, qué conductas está tomando, qué acciones desarrolla. Entonces es importante tener pendiente esta situación. Ahora, ¿cómo identificar una conducta correcta e incorrecta? Bueno, una conducta correcta, como se decía, es que puede ser legal o ilegal si se ciña a las leyes de una determinada nación. Igual si lo que busca también es causar daño de una u otra forma se vuelve ilícita, siempre buscando hacer el mal o afectar a la persona o a la víctima, buscando un beneficio propio y alterando el de los demás. Eso puede ser la identificación de una conducta legal o ilegal. También en las actividades donde se desarrollan acciones por medio de computador o redes, por lo general siempre las conductas ilegales buscan atentar contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Eso se le suele conocer como la ciberdelincuencia. El ciberdelincuente siempre busca atentar contra la información o causar daño en un sistema para que no lo puedan operar. Ahora, que acogernos a una conducta correcta o seguir una conducta correcta, por lo general implicaría seguir unos códigos de ética profesional, deontológicos o las leyes de una determinada nación. Siempre uno debe tratar de seguir la ética y las leyes que estipulan las naciones para poder realizar las conductas acordes y evitar caer en delitos. Seguidamente, ¿qué encontramos? ¿Hasta qué punto de acción puede volverse hasta qué punto una acción puede volverse un delito? Un delito, por lo general, toda acción que ejerce una persona debe estar ceñida por las leyes. En informática se conocen dos términos muy importantes que es claro tenerlos pendientes y es el hacker y el hacker ético. Un hacker que hace el primero lo que busca siempre es atentar contra los sistemas, dañarlos o robar información. ¿Qué hace un hacker ético por lo general? Un hacker ético por lo general lo que busca es identificar vulnerabilidades para luego que sean corregidas y evitar que una persona hacker la ataque y aproveche dicha vulnerabilidad. Entonces, bueno, en ese caso, en otros países del mundo ya han estado analizando esa situación y entonces para los pen tester o testers de penetración en Alemania se suele utilizar un código de ética donde se establecen 10 principios los cuales pues
sería bueno que también se aplicaran en muchos países de Latinoamérica. Esos principios son independencia, prohibido aceptar dinero por parte de compañías al de la competencia. También está el otro principio que es cuidado del cliente, profesionalismo y calidad de la operación, responsabilidad corporativa, imparcialidad, neutralidad y transparencia de procesos, evitar conflicto de intereses, obediencia estricta a las leyes, respeto por los humanos y dar crédito correcto en el informe final. Esos suelen ser los principios que se implementan en Alemania para los que utilizan la actividad de pentester o testers de penetración. O sea, son las personas encargadas de hacer pruebas de testeo de penetración a ver qué tan seguro es el sistema. Entonces es importante seguir un código o unas leyes para poder hacer la acción y no incurrir en un delito. Ahora, ¿qué tenemos? Delitos informáticos conocidos a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial se pueden conocer muchos delitos y los clasifican de una u otra forma. En este caso se va a revisar el convenio sobre ciberdelincuencia estipulado en Budapest. Budapest, el acuerdo de ciberdelincuencia estipulado en Budapest en el 2001, aclara una serie de delitos los cuales son referenciados en otros países para poder organizar sus códigos de legislación o códigos de ética profesional. Entonces, ¿qué estipula este convenio? Primero, el título 1, delitos contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Este título abarca el artículo 2, acceso ilícito, interceptación ilícita, ataques a la integridad de los datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos. Esos son los artículos del título 1. Ahora el título 2, delitos informáticos, están falsificación informática, fraude informático. Tenemos también el título 3, delitos relacionados con el contenido, y está el delito relacionados con la pornografía infantil. El título 4, delitos relacionados con las infracciones a la propiedad intelectual y de derechos afines. Dentro de este tenemos delitos relacionados con las infracciones de la propiedad intelectual, tentativa y complicidad, responsabilidad de las personas jurídicas y sanciones y medidas. Esos suelen ser los artículos y títulos que tiene el Acuerdo de Budapest, que es un acuerdo internacional y del que muchos países se basan para estipular sus leyes y poder hacer un control de los delitos y de toda la legislación vigente. Seguidamente ahora vamos a pasar a ver la legislación colombiana en cuanto a los delitos. Principalmente tenemos la ley 1273 del 2009, es la que tipifica los delitos informáticos en Colombia. Que tenemos el capítulo 1 de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Este capítulo que tiene artículo 269A, acceso abusivo a un sistema informático. Tenemos el artículo 269, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o red de telecomunicación. Artículo 269, interceptación de datos informáticos, que hace referencia a una persona u organización que sin una orden judicial intercepte datos de una u otra forma. Tenemos seguidamente el artículo 269D, daño informático, el que destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima sin tener la facultad para realizarlo. Luego el artículo 269E, uso de software malicioso, el que produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca software malicioso u otro programa de computación que efectos dañinos. Y tenemos el artículo 269, violación de datos personales, el que obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes. Este artículo se explicará más adelante con un ejemplo práctico. Seguidamente tenemos el artículo 269G, suplantación de sitios web para capturar datos personales. Y luego nos vamos al capítulo 2 de los atentados informáticos y otras infracciones. Artículo 269I, hurto por medio informático y semejantes. Y artículo 269J, transferencia no consentida de activos. Estos son
los artículos y capítulos que abarca la Ley 1273 del 2009, la cual tipifica los delitos informáticos. Luego tenemos la Ley Estatutaria 1581 del 2012, disposiciones generales para la protección de datos personales. Esta ley que estipula, título 2, principios rectores, principios para el tratamiento de datos personales. Entre estos principios están legalidad en materia de tratamiento de datos, principio de finalidad, principio de libertad, principio de veracidad y calidad, principio de transparencia, principio de acceso y circulación restringida, principio de seguridad, principio de confidencialidad. Luego tenemos el título 3, categorías especiales de datos, que son datos sensibles, derechos de los niños, niñas y adolescentes. Título 4, derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de datos, que son el artículo 8, derechos de los titulares, artículo 9, autorización del titular, artículo 10, casos en que no es necesaria la autorización, artículo 11, suministro de la información, artículo 12, deberes de informar al titular, artículo 13, personas a quienes se les puede suministrar la información. Luego en el título 5 tenemos procedimientos, artículo 14, consultas, título 6, deberes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento, título 7, de los mecanismos de vigilancia y sanción, título 8, transferencia de datos a terceros países y título 9, otras disposiciones. Ya por último, otras dos leyes muy importantes que son la 1712 del 2014, Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, y se dictan otras disposiciones. Ley 527 de 1999, por el cual se define y reglamenta el acceso y uso de mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Esas son las leyes que rigen el uso y tratamiento de la información y de delitos informáticos. Seguidamente tenemos, ahora los riesgos y amenazas que pueden implicar ser víctima de un delito. El victimario o cómplice, teniendo en cuenta la ley 1273, el cómplice o el ejercer el delito puede llevar a implicaciones económicas. Las implicaciones económicas, ¿cuáles pueden ser? Sanciones entre 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o entre 200 y 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las implicaciones sociales, ¿cuáles pueden ser? Prisión de 30 a 36 a 72 meses, prisión de 48 a 96 meses, prisión de 48 a 120 meses. Eso en cuanto a la parte social. Igual todo lo anterior puede aumentar dependiendo de la gravedad del delito, que puede ser a mayor gravedad, las penas aumenten o las sanciones aumenten. Ahora, desde el lado de la víctima, ¿cuáles son las implicaciones económicas? Del lado de la víctima, llegar a ser víctima de un delito, pues igualmente puede llevar a pérdidas incalculables de dinero, que haga que igual una de dos, entres en crisis económica, pierdas negocios, clientes, usuarios, entonces eso puede llevar a mucha implicación económica y pérdidas, más que todo la parte económica, que aunque pues hay que tener pendiente que lo económico se puede recuperar, que el hecho de que caigamos en una crisis económica no significa que tengamos que incurrir a cosas más extremas, entonces es importante tener pendiente eso. La parte social, pérdida de confianza por parte de personas allegadas o empresas, y desarrollar enfermedades que pueden ser estrés, aislamiento, otras enfermedades ya internas del cuerpo que se desarrollen al tener implícito la dependencia a los activos. Si somos si nos volvemos muy apegados a los activos, cuando los perdamos, podemos caer en una inmensa crisis de la salud y personal que haga que nos enfermemos de una u otra forma. Seguidamente tenemos caso real sobre la ejecución y consecuencias de un delito informático. En este caso vamos a ver el artículo 269F, violación de datos personales, el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos,
bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es lo que nos estipula el artículo 269, violación de datos personales. Ahora, ¿cuál es el caso? El caso es un ex ejecutivo bancario que el cual incurre en una violación de datos personales. ¿Y cómo fue el caso? La Fiscalía General de la Nación da a conocer el procedimiento de captura. Un juzgado con función de control de garantía dicta medida de aseguramiento contra Álvaro Cortés Naranjo, ex ejecutivo bancario requerido por el delito de violación de datos personales. ¿Qué fue lo que hizo el detenido? Al parecer, Cortés Naranjo realizaba consultas injustificadas a cuentas corrientes de clientes de la entidad financiera, así como verificaciones de saldos y otras operaciones que le permitirían realizar operaciones no permitidas en las cuentas para sacar dinero de allí. La información era entregada a terceros, los cuales realizaban la documentación pertinente para ejecutar las transacciones ilegítimas y apoderarse de los dineros. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía él era conseguir la información confidencial, se la pasaba a terceros y ellos hacían sus trampas para poder sacar los dineros y hacer pasar que era legal. Pero en realidad era una operación ilegal al estar robando valores y dineros de otras personas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Hurto por un valor de 213.998.320 pesos, lo cual sería transferido a otras personas. Y a su vez desarrollaban otros delitos, aparte de la violación de datos personales, como hurto por medio electrónico y otros delitos más. Ahora tenemos las recomendaciones para evitar ser víctima o caer en el delito informático. Es importante seguir estas recomendaciones y así evitar ser víctima de un ciberataque o caer como tal en un ataque informático. Primero, tener una copia de respaldo de la información. Es importante que la información esté guardada en una copia en un lugar seguro en caso de que el sistema colapse o nos veamos inmersos en un ransomware o en un secuestro de información. Entonces, tener la información de respaldo para poder no ver afectada la operación o las actividades personales. Evitar abrir correos electrónicos con archivos adjuntos sospechosos que aparentemente alerten sobre cobros jurídicos, demandas o similares. Esto es muy seguido, se ve mucho este caso en donde llegan spam con procesos judiciales que has entrado en un proceso jurídico que debes pagar o debes ingresar y confirmar. Entonces es importante no caer en esos correos. Si recibe un mensaje de alguna entidad bancaria o ente gubernamental, verifique que el dominio o link de la página web que se encuentre en el mensaje realmente sea el que represente oficialmente a la entidad. Esto pasa mucho en el delito informático phishing o suplantación, que es que lo que se busca es que alguien ingrese a un link y al ingresar a ese link parezca que está en la página oficial, pero en realidad es una página falsa. Es hacer que una persona dé datos en una página falsa, haciendo creer que es una página de verdad. Entonces hay que tener precaución con esos links que nos llegan a los correos. La otra recomendación, nunca comparte información personal ni financiera solicitada a través de correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto o redes sociales. Es importante, muchas veces por los teléfonos nos piden confirmar tarjetas de crédito, cédulas, nombres. Hay que tener precaución con esa información porque no se debe dar. Otra es no abran mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Eso es importante saber quién es el que envía el mensaje y verificar si el remitente es realmente la persona que lo está enviando. Ahora el sexto, tenga cuidado con los sitios web que visita, desconfíe de los dominios que no conozca. Esto es importante, ingresar a las páginas reales, siempre digitar la URL www. El dominio y ingresar a la página oficial, nunca buscar, siempre que uno busca en Google ahí la opción, le puede botar una página que es parecida, pero en realidad no es la verdadera. Entonces hay que tener precaución al momento de ingresar a las páginas, en especial cuando vamos a ingresar a los bancos. La séptima, no descargue software de sitios no confiables. Es importante porque muchas veces buscamos software pirata o craqueado o libre y lo descargamos y no nos damos cuenta de dónde lo estamos descargando y puede venir con virus. Eso se da mucho cuando uno va a piratear software o en caso tal de que vayan a descargar parches, esos pueden venir con virus. Seguidamente tenemos
La octava recomendación: no descargue contenidos multimedia por redes de intercambio tales como Ares. Es importante tener precaución al descargar archivos de páginas de intercambio porque pueden venir con virus. Esos pueden, ya el archivo se publica con virus y luego uno lo descarga y ahí es donde viene el virus y lo ataca a uno. Luego, evite conectar dispositivos extraíbles que no sean confiables. Es importante evitar conectar memorias USB o dispositivos que pueden tener virus y nos pueden robar la información. Otras recomendaciones adicionales que son importantes tenerlas pendientes y es: utilice contraseñas como mínimo 6 caracteres o dígitos, en especial combinaciones alfanuméricas. Es importante utilizar una contraseña que sea de una seguridad confiable, o sea, siempre de 6 a 10 caracteres. Décimo, evite utilizar datos sensibles o personales en perfiles de redes sociales y no publique fotos íntimas. Es importante igual no publicar mucha información personal, confiable, sensible o fotos íntimas en redes sociales. No, 11. No agregues personas desconocidas a contactos de redes sociales. Igual siempre en las redes sociales llegan muchas invitaciones y no se deben aceptar sino las personas confiables. Y la 12 y última, cambiar periódicamente las contraseñas de los servicios bancarios. Siempre es bueno cada cierto tiempo estar cambiando la contraseña y los modos de acceso para poder evitar ser víctima de hacking. Bueno, y así hemos llegado al final de la explicación de la campaña de concientización para evitar caer en delitos informáticos y ser víctima de ellos. Les habló Jaime Sedano. Muchísimas gracias por su atención.